Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es, yo soy el ingeniero Ricardo Ángel Chávez Cortés. Tengo el agrado de poder impartir el día de hoy en una sesión bastante interesante, bastante importante, con la empresa Capacitor para el tema del desarrollo del estudio de lo que es un estudio de arco eléctrico. Vamos a tener, son 20 horas que vamos a desarrollar este curso, que va a ser, digamos, de bastante importancia. Vamos a entender un poco cuáles son las generalidades, vamos a entender un poco el principio y el fenómeno del arco eléctrico, cómo se comporta, cuáles son los análisis que debemos de realizar para poder desarrollar un estudio de arco eléctrico, ¿no? Cuáles son sus riesgos también a lo que el personal va a poder estar, digamos, estaría expuesto ante un evento de esta naturaleza. Asimismo, vamos a poder desarrollar en el largo de todo este curso, que comprende hoy día viernes, que tenemos en el horario de 6 a 10, y mañana sábado en el mismo horario, ¿correcto? Y el próximo fin de semana, que va a ser un poco más extenso, ahí va a ser viernes y sábado y domingo. Incluso el día domingo vamos a poder realizar un modelamiento sobre un estudio ya realizado. Vamos a poder compartir información sobre un diagrama unifilar de una empresa donde actualmente se ha desarrollado un estudio de arco, ¿no? Un poquito para llevar el estudio a un análisis, eh, digamos, más a lo real. Este estudio de arco va a estar enfocado, o este curso va a estar enfocado sobre un análisis para la industria minera, ¿no? Nosotros sabemos que hoy en día la minería es una de las fuentes principales de empleo, entonces es donde el personal electricista está bastante ligado a los riesgos, ¿no? A los riesgos de la parte eléctrica, y uno de los eventos más catastróficos, vamos a llamarle así, es el evento por arco. ¿Correcto? Vamos a iniciar esta sesión, ¿no? Tenemos hoy día un poquito larga la sesión, vamos a llevarnos hasta las 10 de la noche. Entonces el curso se va a estar, digamos, dividido en dos partes, ¿no? En el horario ahorita hasta las 8, donde vamos a tener un break de unos 10, 15 minutos, y luego continuamos hasta las 10 de la noche, ¿correcto? Todas las preguntas que en el caso necesiten realizar, las pueden escribir al chat interno, ¿no? Yo voy a estar constantemente atento para poder leer sus preguntas y poderlas absorber, ¿no? En el caso, digamos, tenga la información. En el caso no tenga una información de repente a mano, voy a, digamos, anotarla para poder en la siguiente sesión resolverla, ¿correcto? Vamos entonces a compartir eh, la pantalla, ¿no? Para lo que es, para iniciar esta sesión, ¿correcto? A ver, antes que nada, me gustaría por favor, de los participantes que se encuentran presentes, que nos puedan comentar, eh, vamos a hacer un poquito interactiva la sesión, nos puedan comentar su nombre, la especialidad que tienen y, digamos, el sector en el cual actualmente trabajen, ¿no? A ver si por favor pueden activar su micrófono, y uno por uno, por favor, nos va comentando, se va presentando su nombre, la especialidad que tiene y actualmente dónde o en qué sector está laborando. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se te escucha, sí, muy bien. Marlon Prado. Buenas tardes, mi nombre es Marlon Prado Cabrera, de especialidad técnico electricista industrial y actualmente trabajo en el rubro minero. Perdón, ¿dónde nos dijiste? Discúlpame.
Hola, ¿me escuchan? Ole, sí, ahora sí te escucha mejor, un poco mejor. Ya bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marlon Prado Cabrera, técnico electricista industrial y actualmente trabajo en lo que es rubro minería. Muy bien. Ok, muchas gracias, Marlon. Agradezco tu participación. ¿Alguien más que quiera comentar? Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, se le escucha, sí. Buenas tardes con todos, mi nombre es Fernando Castillo, también trabajo en el rubro de minería, el área de electricidad. La labor que realizamos es de monitoreo y lo que es monitoreo por predictivo, ¿no? Técnicas predictivas. Nosotros tenemos que estar constantemente instalando nuestros equipos en circuitos energizados, ¿no? Para hacer diferentes mediciones. Entonces, quiero de una vez, profe, comentarle un poquito la razón también por la cual estoy en el curso. Eh, Estamos últimamente monitoreando lo que son por la técnica de descargas parciales en cables de media tensión, de 4000 voltios hacia arriba, ¿no? Y ese es un trabajo que tenemos que desarrollar en este año. Entonces, me gustaría un poquito ir viendo ese tema a futuro, ¿no? ¿Qué tan expuestos estamos y qué medidas de control podemos instalar para que el trabajo, que de todas maneras es un trabajo en caliente y de todas maneras es riesgoso, de repente tratar de minimizarlo, ¿no? De repente mejorando el EPP, escudos de protección, qué sé yo, ¿no? Ese es un poquito lo que estoy buscando a través de este entrenamiento. Y además verificar también cómo, si el estudio de arco que a veces uno va a los tableros es el correcto, ¿no? De repente a veces me ha pasado que con el tiempo cambian por X o Y razón. Entonces, todo ese es el contexto que a mí me gustaría revisar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Fernando. Te agradezco bastante. Sí, el tema de las descargas parciales es un tema que no lo vamos a tocar directamente como tal, pero sí vamos a ver un poco sobre el tema de los riesgos. Lo que comentaste es el tema de los EPPs, que es el tema muy importante, es uno de los grandes objetivos. Entender la selección del EPP, cuáles son los EPPs, qué cosas nos dice la NFPA actualmente, ¿no? Y cómo podemos, digamos, estar prevenidos, algunas medidas, la implementación que debamos nosotros realizar en el trabajo para prevenirnos de un riesgo por arco eléctrico. Te agradezco mucho la participación, Fernando. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Muy bien. Ok, si no, vamos a avanzar. Vamos a cerrar aquí. Bien, el primer punto que nosotros vamos a tratar en esta larga sesión, en este largo entrenamiento que vamos a tener, eh, nos vamos a centrar en el entendimiento del fenómeno del arco eléctrico y en el desarrollo de un estudio de arco eléctrico basado en la norma de la IEEE, que es la 1584 en su versión 2018. Vamos a repasar un poco cuál es la agenda que vamos a tener para hoy día. Vamos a tener el objetivo del estudio de arco eléctrico, cuáles son las causas y riesgos por arco eléctrico, la normatividad vigente, el desarrollo del estudio de arco eléctrico, cómo es que se desarrolla un estudio, los cálculos básicos para el desarrollo de este estudio. En este tema de cálculo básico, hay que comentar que el arco eléctrico como fórmula matemática es algo complejo. Querer llevar, eh, digamos, esta fórmula matemática, poderla desarrollar vía Excel o vía manual, es un tanto tedioso, ¿ya? Vamos a de todas maneras a mostrar, digamos, cuáles son las fórmulas que se emplean, o que, mejor dicho, que el software emplea para poder hallar la energía incidente y cuáles son los parámetros de entrada para esta fórmula. Es ahí donde vamos a entender qué información vamos a necesitar nosotros tomar de campo, ya, para poder, digamos, ingresarla al software y que pueda hacer su formulación matemática y pueda hallar
el arco eléctrico. Vamos también a revisar qué cosa nos dice la NFPA, los requerimientos para hacer un estudio de arco eléctrico y cuáles son sus conclusiones. Esto va a ser en la primera parte. En la segunda parte vamos a tener ya un poquito, vamos a centrarnos específicamente ya en la norma IEEE 1584, y vamos a ver cuál ha sido la variación de esta norma en el tiempo. Les comento, el arco eléctrico es un fenómeno que se empezó a estudiar aproximadamente por los años 60. Recién y con diversos artículos publicados en los organismos internacionales como la IEEE, ¿no? Digamos a nivel de Estados Unidos. Recién en el año 2002, la IEEE saca una normativa de cómo es que se debe de hallar matemáticamente este poder calorífico que es el arco eléctrico, ¿no? Matemáticamente, cómo es que se puede hallar la energía incidente, el poder calorífico que una persona va a estar expuesto a este evento y cuáles son los daños que uno podría causar. Asimismo, la NFPA establece también una fórmula matemática para poder estimar los equipos de protección personal. Entonces, en la segunda parte vamos a revisar la norma de la IEEE 1584 del 2002 y cómo ha variado a la segunda versión de la norma, en el 2018, que ha sido su segunda versión. Entonces vamos a entender cómo es que ha variado, qué cosa ha variado, cuáles han sido los puntos nuevos que se van a considerar. Y considero que esto es importante saberlo para una cuestión, digamos, de entender cómo es que se comporta el fenómeno. ¿Ya? El fenómeno del arco eléctrico tiene digamos, un comportamiento diferente y se ha ido entendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Es por eso que vamos a ver en la segunda sesión cuál ha sido la variación digamos, de esta norma y cuáles han sido los fundamentos de ingeniería para poder estimar el tema del arco eléctrico. ¿Cuál es el objetivo de poder desarrollar un estudio de arco eléctrico? ¿Cuál es el objetivo de poder entender un estudio de arco eléctrico? Lo primero es estimar, hallar la energía incidente liberada. Esta energía incidente que se mide tiene la unidad de calorías por centímetro cuadrado. Ojo, hay que tener muy en cuenta esta nomenclatura, ¿no? Calorías por centímetro cuadrado, porque es con esta unidad de medida que está definido, mejor dicho, los EPPs, ¿no? Todos los equipos de protección personal, como son careta, el mismo casco, la balaclava, la chaqueta, el pantalón, ¿no? Guantes, etcétera, van a estar definidos por la energía incidente, por las calorías por centímetro cuadrado, ¿no? Y entonces lo que debemos de nosotros de hallar, ¿no? Es la energía incidente que se va a producir en un equipo eléctrico. ¿Qué cosa es un equipo eléctrico? En un tablero, en un interruptor, quizás en los bornes de un transformador, quizás en los bornes de un motor, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a poder identificar dónde es que se puede hallar o se pueda producir esta energía incidente. El segundo objetivo, también importante, es establecer las distancias mínimas de seguridad hacia el punto de falla, ¿no? O sea, cuál es el límite de acercamiento, hasta dónde yo me puedo acercar, ¿no? Para que, digamos, mantenerme seguro ante un evento por arco eléctrico. El arco eléctrico es un fenómeno difícil de controlar. Es un fenómeno que prácticamente no es autoextinguible. Esto quiere decir que el arco eléctrico, mientras no haya algún dispositivo de protección como un relé, un fusible o un interruptor que actúe, o sea, que aperture, el arco eléctrico se va a seguir generando. El arco eléctrico no es más que un cortocircuito entre 2 o 3 fases, ¿correcto? Entonces, al haber un cortocircuito entre 2 o 3 fases, nosotros sabemos que va a haber
un gran estallido, va a haber candela, no va a haber fuego, y esto va a producir pues una alta energía calorífica que va a dañar obviamente a la persona, a la ropa que tenga puesta. Entonces, mientras yo más me acerque al punto de falla, o sea, por decir, a los bornes de un interruptor donde hay, o a las barras de un tablero, mientras yo más me acerque, significa que más voy a estar expuesto al calor, ¿no? Por consiguiente, si yo más me alejo, ¿no? El calor, la energía calorífica que me va a llegar va a ser menor. Entonces vamos a establecer cuál es el punto mínimo, ¿no? Para yo poder estar en salvaguarda, digamos, de mi seguridad o la seguridad de mis compañeros. Asimismo, vamos también a conocer o establecer cuáles son los métodos de trabajo correcto y los estándares necesarios, ¿no? Para poder implementar en la instalación, para poder implementar en la mina, en un circuito, en una subestación. Y finalmente, poder seleccionar correctamente los equipos de protección personal. Haciendo una remembranza sobre los estudios de arco eléctrico o sobre el evento de arco eléctrico, resulta que en el año 1960 hubo dos eventos, digamos, en una empresa, ¿no? En una fábrica. Resulta que un trabajador electricista, ¿no? Estaba realizando una labor y deja caer un desarmador sobre una máquina, ¿no? Sobre los bornes de una máquina. En ese momento, cuando el desarmador cae, cuando esta llave, ¿no? esta herramienta cae, esta herramienta metálica, se produce un fuerte estallido, y sale de servicio todo el sistema eléctrico de la mina, ¿no? Y la máquina no sufrió mucho problema, el electricista tampoco no sufrió, digamos, una lesión considerable, ¿no? Y el sistema fue repuesto inmediatamente, ¿no? Entonces, como vemos este ejemplo, es que digamos, no hubo daño considerable ni a la persona ni al equipo. Un caso similar sucedió en otra empresa. El caso fue bastante similar, un trabajador de igual forma dejó caer accidentalmente una herramienta sobre una máquina, pero el cortocircuito que hubo, la explosión que hubo, fue muy considerable, ¿no? El electricista resultó con quemadura de segundo grado, la máquina quedó prácticamente inservible, destruida, ¿no? Y fue muy difícil reponer la energía eléctrica en todo el sistema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un evento y otro, ¿no? ¿Por qué es, digamos, si el evento ha sido prácticamente el mismo, ¿no? Un error humano, ¿no? ¿Por qué es que, digamos, en un evento ha habido mayores, digamos, eventos catastróficos, y en el otro no, ¿no? En el otro no. Y esto debido a que ya cuando se hicieron las investigaciones, resultó que en el evento donde no hubo, digamos, unos daños importantes, ¿correcto? El disyuntor, el interruptor que protegía a la máquina, actuó inmediatamente, ¿no? O sea, ni bien cayó la herramienta, el interruptor que alimentaba ese circuito, ¡pum!, inmediatamente disparó. En cambio, en el otro caso, cayó la herramienta y ese disyuntor, ese interruptor, no operó, no actuó. ¿Quién actuó? Actuó la protección, el fusible que estaba a la entrada de todo el sistema eléctrico. Nosotros entendemos en este caso ya que la protección es, digamos, un dato muy importante, es una pieza muy importante, ¿no? En este ajedrez de poder entender cómo es que se comporta el arco eléctrico. Lo que nos lleva, o lo que llevó, mejor dicho, a los investigadores a entender que a mayor tiempo de actuación de la protección, es mayor el daño y mayor el evento de arco eléctrico. Entonces, ¿qué cosa nos hace, o qué cosa nos enseña? A que los dispositivos de protección, ya sea interruptores, relés, fusibles, ¿correcto? Mientras más finos sean, ¿no? Mientras más finos sean,
mejor, digamos, menor tiempo de disparo va a haber, y si ocurre un evento por arco eléctrico, vamos a estar, digamos, ante menor exposición a ese daño. ¿Correcto? Entonces, ese es digamos, un poquito hemos repasado la teoría de cómo es que se genera o cómo es que se llega a entender, ¿no? Se formulan las ideas de poder hallar la energía incidente. ¿Qué cosa entonces causa el arco eléctrico? ¿Qué cosa lo causa? Lo causa, en primer lugar, como hemos visto en el ejemplo, el contacto involuntario en terminales o en barras energizadas, ¿no? También cuando se realizan pruebas o reemplazos de piezas, ¿correcto? Que pueden quedar mal puestas, alguna herramienta que uno pueda dejar de forma involuntaria, ¿correcto? Hay que recordar, por ejemplo, aquí en Lima, en el año 2000, más o menos, si mal no recuerdo, en un centro comercial muy conocido aquí en Lima, en su inauguración se quisieron hacer pruebas en el switchgear principal y lamentablemente habían dejado olvidada, ¿no?, una llave en medio de las barras. Entonces, cuando energizaron el switchgear, automáticamente hubo un cortocircuito bifásico, ¿no? O sea, de 2 fases, ¿no? Y obviamente la explosión fue, digamos, brutal, ¿no? Por un corto de esa naturaleza. Otro de las causas del arco eléctrico son las fugas o el ingreso de agua a los tableros, ¿no? A las instalaciones eléctricas, sobre todo si estamos en una zona donde hay mucha incidencia de lluvia, puede haber alguna fuga de alguna tubería que pueda estar, digamos, cercana a la zona, ¿no? Y asimismo el seguimiento a conductores, ¿no? A veces cuando realizamos seguimiento a conductores del área de control, ¿no?, a veces también podemos cometer un acto involuntario, ¿no? Y por ahí también puede generarse un cortocircuito, ¿no? Y finalmente un arco eléctrico. Muy bien. ¿Y cuáles son los riesgos? O sea, ¿a qué cosas vamos a estar expuestos, ¿no?, si ocurre un evento por arco eléctrico? Lo primero es el calor intenso. Cuando hablamos de un arco eléctrico, estamos hablando de temperaturas promedio de 5000 grados centígrados, ¿no?, para arriba. Entonces, temperatura suficiente como para poder derretir cualquier componente metálico, ya sea cobre, metal, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Eso, estamos hablando de 5000 grados en promedio, ¿no? Una temperatura de un arco eléctrico. La onda de choque termoacústico y ruidos superiores a los 160 decibeles, ¿no? O sea, considerando que, por decir, una bala tiene un ruido aproximado de 130 decibeles, estamos hablando de 30 decibeles más, un ruido suficiente como para que a uno lo pueda aturdir el oído. Y sabemos que el equilibrio de la persona está en el oído. Está en el oído. Entonces, ese es bastante, digamos, un efecto bien complejo, ¿no? Bien complicado para la persona, ¿no? Porque pierde ahí, digamos, el equilibrio y se puede exponer a otros peligros. Los metales fundidos, como ya hemos visto, ¿no? Temperaturas promedio de 5000 grados, ¿no? Juntamente con la onda de choque, ¿no?, con la explosión, con la presión que va a haber, en el momento del corto, se van a generar esquirlas, ¿no? Esquirlas de alta velocidad que van a generar, digamos, un daño en la persona. La luz cegadora, como vemos, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Estamos hablando de una luz que tranquilamente te va a poder dañar la vista. El humo tóxico del óxido de cobre, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy dañino, el tema digamos, del óxido de cobre que se produce producto de la quemadura de metales, ¿no? Y el contacto con componentes energizados, ¿no? Recordamos el caso que les comenté, ¿no? O sea, mientras no exista una protección que actúe, ¿no?, una protección que actúe y desenergice el circuito, los dos conductores van a seguir energizados. Entonces, la persona que lo toca, por decirlo, que está cerca,
¿no? A pesar de, además de todos estos riesgos que hemos repasado en este momento, vamos a estar expuestos a componentes energizados, ¿no? Ya sea la tensión que sea, 460, 4160, 10.000, 22.9, ¿no? La tensión que fuere. Muy bien, ¿qué normatividad es la que en realidad deberíamos de revisar? Tenemos el Código Nacional de Electricidad en el tomo de utilización, ¿no? Del año 2006, en el anexo A2,